Bueno, entramos en nuestra sección Alta Tensión para hablar de una crisis que ha afectado a Argentina en estas últimas horas y que aquí en Chile se ha sentido casi como un déjà vu, porque el día miércoles la nación trasandina vivió dos apagones masivos bastante similares en términos de magnitud de lo que sufrimos aquí en Chile, y fue específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires donde se generaron estos mismos cortes de electricidad. Hay varias hipótesis que se están manejando, sobre todo el mal mantenimiento de la red eléctrica, también posibles sabotajes o el sobreconsumo, debido a que en Argentina durante la jornada de ayer hubo casi 40 grados de temperatura, lo que habría hecho que muchas personas utilizaran ahí métodos para tener un poquito más de frío. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Se relaciona esto con Chile? Se lo queremos consultar a Patricio Valdivia. Él es doctor en biosistemas de ingeniería, ingeniero eléctrico, académico también de la Universidad de Santiago. Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Patricio, bueno, decía que hay varias hipótesis que se están manejando en Argentina, se está investigando en esta situación. ¿Qué has podido descubrir tú de estos dos apagones que se produjeron en esta última jornada? Bueno, sí, hay varios elementos que están siendo investigados, al igual que lo que pasó en Chile, ¿cierto? Hace unos días hay un ente encargado de llevar a cabo toda esta investigación para determinar con exactitud, ¿cierto? Cuál fue la causa y los responsables de este apagón que dejó en torno a 622.000 habitantes del área de Buenos Aires sin suministro eléctrico. Y hay varias hipótesis, ¿cierto? Por ahí hay un reporte de centrales de generación que fallaron, ¿cierto? Estamos hablando de Central Sud y Central Puerto, que también significaría un desbalance en el sistema eléctrico que finalmente conlleva a un corte, ¿cierto? De suministro, parecido a lo que hubo acá en Chile. Sí. Y también se asocia, obviamente, al aumento de la demanda de la zona metropolitana de Buenos Aires debido al uso de aire acondicionado, donde efectivamente la ola de calor hace que temperaturas sobre 30 grados, ¿cierto? Ujú. Sumado a la humedad relativa del aire, genere una sensación térmica mayor, en torno a los 44 grados, Sí. ¿cierto? Se comenta. Por lo tanto, la gente naturalmente empieza a refrescarse y empieza a prender aire acondicionado, ¿cierto? Y eso genera una sobredemanda. Entonces hay varios elementos que se están analizando y es la ENRE, que es parecido a lo que tenemos en Chile de la Comisión Nacional de Energía, la SEC, ¿cierto? La encargada, el ente regulador, de, con todos los antecedentes, determinar a ciencia cierta qué fue lo que causó dos veces ese apagón ayer. Sí. Ahora, Patricio, en Argentina se ha hablado mucho, han aparecido las críticas a las autoridades de que ha habido una baja inversión, un bajo mantenimiento, preocupación por los sistemas eléctricos que se viven en esta misma nación, considerando además que en Buenos Aires es donde se utiliza cerca del 40% de la energía total del mismo país. Esa falta de inversión pareciera ser que ha sido un factor común dentro de muchos países en Sudamérica. Ha habido muchos apagones masivos. A nosotros nos ha tocado reportear en Venezuela, en Ecuador, en Perú, la misma semana pasada en Chile. ¿Se puede hacer una conexión finalmente de la inversión que los estados están poniendo en un área que es tan vital para el día a día de la ciudadanía? Bueno, efectivamente hay comentarios, ¿cierto? Hay críticas, sobre todo en Argentina, que hablan de que la causa de esto también es falta de mantenimiento. Falta Ujú. de mantenimiento, instalaciones antiguas, ¿cierto? Falta de inversión, son elementos que hoy día también se están poniendo sobre la ecuación, ¿ya? Sí. Respecto a que esto efectivamente haya causado la falla, no estoy tan seguro, no podemos sacar esas conclusiones Ujú. hasta que se logre el informe técnico, ¿cierto? Y el informe de falla que da cuenta de qué es lo que pasó efectivamente ese día. Parecido a lo que hubo en Chile, es bien similar porque en Sí. Chile también se está investigando y no se puede decir mucho hasta que se cuente con las auditorías técnicas Claro. que se pidieron. Hay una comisión en el Congreso también. Y claro, hay una correlación, efectivamente. Hay un poquito falta de inversión, hay Sí. falta de mantenimiento, ¿cierto? Y que podría estar relacionado, ¿ya? Claro, Pero en mira, concreto y tenemos el lo hecho. otro, disculpa que te interrumpa, Patricio, pero también, al igual que en Chile, lo que más se ha hablado aquí en Argentina, que el problema no sería ni de la generación ni la distribución, sino que la transmisión justamente de la misma energía, que esa parte del eslabón es donde se está fallando. Sí, pero además hay un hecho fundamental, ¿ah? Hay un hecho Ajá. fundamental, hay dos centrales que fallaron, el desprendimiento de generación
fue en torno a los 2.500 megawatts, Claro, ¿cierto? Y eso es grande, es un impacto grande y genera perturbación y genera eventualmente apagones, ¿cierto? sí, Por lo tanto, hay que mirar transmisión, hay que mirar la red, pero también hay que mirar generación. En realidad hay que tener todos los antecedentes claros sobre la mesa para poder dilucidar. Pero hay un registro de fallas de generación, es decir, ese balance entre oferta y demanda, entre generación y consumo, se rompe, ¿cierto? sí. Por la falla también de esta generación. Y eso hace que el sistema también quede inestable y lo que conocemos nosotros como fenómeno, ¿cierto? Transitorio, genere eventualmente la operación de las protecciones y la desconexión de una parte Sí. importante del sistema eléctrico. Ahora, Patricio, nosotros estamos viviendo en un mundo que es cada vez más eléctrico, más electrónico, más digital, y eso también conlleva, ¿no?, a un mayor consumo finalmente de todas estas mismas redes. ¿Estamos preparados los países aquí en Sudamérica para albergar ese mismo consumo, esa demanda que estamos teniendo de manera creciente en nuestras sociedades? ¿Habrá que cambiar los sistemas, diversificar un poco más la matriz energética? ¿O tú crees que deberían responder actualmente los sistemas como están a la demanda que se genera? Sí, es bueno mencionar eso, es bueno mencionar que los países generalmente tienen sistemas de planificación energética y Ujú. sistemas de planificación de la expansión de la transmisión. En Chile tenemos dos procesos que están separados. Uno se lleva a la Comisión Nacional de Energía, otro el Ministerio de Energía, Ujú. donde se va un poco viendo las proyecciones, ¿ah? Se va viendo un poco cómo va subiendo la demanda con los años. No es necesario que hoy día tengamos un Sí, sistema cuatro veces que soporte el flujo, ¿cierto?, nominal, siendo que ese pic no se va a dar en 10 años más. Entonces, es un poco para ejemplificar que hay un proceso de planificación que se lleva a cabo por las entidades regulatorias de cada país, el cual, obviamente, como esto es inversión, dinero que hay que suministrar, obviamente no se puede, digamos, pagar la sí, infraestructura infinita. Entonces, tiene que conversar la planificación energética, generación, con la expansión de la sí, transmisión, ¿cierto? Para que haya un flujo adecuado de la energía generada hacia el consumo. Y eso, evidentemente, todos los países tienen esa sí. estructura y nosotros también desde SIGRE, que yo pertenezco al SIGRE, ¿cierto? Que es la Asociación de las Grandes Redes de Transmisión en el Mundo. Estas metodologías, la verdad que se aplican bastante bien en casi todos los países, ¿ah? Ya, Latinoamérica, en particular, tiene buen proceso de planificación, por lo tanto, podemos decir que ese trabajo se hace sí. bien. Ahora, que se lleve a cabo efectivamente la inversión adecuada, el tiempo adecuado y que se haga la mantención adecuada, ya depende un poco de la ejecución de los presupuestos, Ujú. ¿cierto? Pero en cuanto a la planificación, podemos decir que efectivamente se lleva de manera adecuada ujú, en Sí. estos países. Ahora, Patricio, por último, con tu conocimiento, con la experiencia comparada, ¿qué nos falta aquí en América Latina puntualmente de lo que hacen, por ejemplo, los países desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en Asia? ¿Cómo aplican también su sistema energético? En Europa, por ejemplo, hay mucha diversificación, ¿no?, de la misma energía porque saben que es un tema, pero también se ha encarecido mucho el costo de la misma electricidad. Han tenido una serie de inconvenientes, lo hemos visto en el contexto de conflicto o guerra, pero ¿qué podríamos aprender también de esas otras experiencias que se puedan replicar finalmente aquí en nuestro país y en algunos cercanos como el caso de Argentina? Bueno, esa pregunta te la agradezco porque es bastante clave, ¿ah? Ujú. Yo creo que en el sector eléctrico coincidimos, ¿cierto?, con los colegas, con los especialistas, que en Latinoamérica tenemos el problema que no estamos aislados, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, que son sistemas altamente interconectados, Ujú. entre los distintos países se interconectan las líneas, por lo cual favorece el flujo, ¿ah? Es como tener una malla, ¿cierto? Claro, Y cuando falla, se corta un punto, por ejemplo, o hay algún problema, viene de otro lado a suplir esa demanda. Y eso en Latinoamérica no lo tenemos de manera tan desarrollada como en Europa, porque sí, prácticamente cada país tiene su sistema, ¿cierto?, separado y aislado. Y lo cual ayudaría mucho, por ejemplo, para estos fenómenos, estar más interconectados a nivel regional, ¿ya? Te lo comento porque efectivamente el sí, blackout que tuvimos en 2014 en el norte, en el SIN, Sistema Interconectado del Norte Grande, pudimos levantar, ¿cierto?, el sistema eléctrico desde flujos desde Argentina. Hay una línea chiquitita ahí en Salta que pudimos transmitir flujos de potencia desde Argentina. Y eso da cuenta de que efectivamente, si hubiésemos tenido interconectados los sistemas entre Argentina y Chile, por ejemplo, la semana pasada podríamos haber tenido flujo entre los países y ayer podríamos haber enviado flujos, ¿cierto?, a Argentina si estuviéramos interconectados. Eso ejemplifica, digamos, mira, que hay una falencia evidente y que se comenta, ¿cierto?, que todos sabemos en el mundo eléctrico, que es la interconexión regional. Y en Chile lamentablemente no está interconectado con ningún país y podríamos estar sí. interconectados con otros países, ¿cierto?
daban otro potencial eólico, potencial solar, ¿cierto? Exacto. Interconectado con Brasil, Argentina, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y eso no lo tenemos. Mira, Y sí. está demostrado, ¿cierto? Técnicamente que ayuda a la estabilidad, ¿cierto? Del sistema eléctrico, la interconexión y los sistemas altamente enmallados como en Europa. Mira, es una mirada bastante interesante, ¿ah? Seguramente debe influir ahí otros factores como el tema geoestratégico, ¿no? De los países, de no estar a lo mejor dependientes de otra misma nación, el tema geográfico que también influye en la generación de nuestra misma energía y la distribución, pero yo creo que estos ejemplos que hemos tenido en Chile y en Argentina en estas 2 semanas, yo creo que nos tienen que servir finalmente para repensar un poco de cómo se están haciendo las cosas en este tema energético que cada vez se hace más preponderante en el planeta. Patricio Valdivia, académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Adiós.